día que el Señor ha hecho para mí. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y qué bendición poder estar en esta mañana en la casa de Dios, reunidos para recibir lo que cada uno o lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy quiero terminar la serie de promesas que empezamos en el mes de enero, y literal hoy deberíamos de haber comenzado una nueva serie, pero sabemos que las indicaciones, instrucciones de Dios y los planes de Dios no son los mismos que nosotros. Y literalmente la enseñanza que hoy voy a dar es la enseñanza que debería haber dado en el primer servicio de este año. Pero de verdad Dios cambió los planes y Dios habló a mi vida de lo último, lo primero predicarlo a lo último. Y yo no sé por qué, pero seguramente Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar, pero también creo que Dios nos va a incomodar de una manera sana mediante la palabra y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Así que hoy quiero terminar esta serie de promesas. La próxima semana voy a comenzar una serie que le he titulado Imparables, y creo que Dios va a bendecir nuestras vidas, porque lo que Dios tiene para este año va a ser glorioso. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dígale al lado, lo que Dios tiene para tu vida este año va a ser glorioso. Y bueno, si hoy podemos titular o podemos ponerle un nombre, si pueden prender las luces, un nombre a esta enseñanza, le he titulado Construyendo un gran año. Y creo que la gran mayoría de todos nosotros anhelamos, deseamos y queremos un gran año. La mayoría de nosotros queremos que este año sea bendecido, que este año sea prosperado, que este año podamos ser sanados. Y creo que es el anhelo y el deseo de todos nosotros. Sin embargo, usted se podrá dar cuenta que ya pasó un mes del 2025. Y la pregunta que tienes que hacerte es: ¿qué he hecho en este primer mes? Me la he pasado de la misma manera, he hecho lo mismo, sigo con los mismos achaques, sigo con los mismos problemas, sigo en el mismo estado, o estoy cambiando y estoy haciendo la diferencia. Y creo que el anhelo y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos construir un año de bendición, que podamos construir un gran año. Pero cabe de recalcar que Dios desea y Dios anhela que este año, este 2025, podamos crecer, podamos ir a más, podamos conquistar lo que no hemos conquistado, podamos obtener lo que no hemos podido obtener. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. Dice la Biblia que Dios tiene planes de bien y no de mal. Y el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros seamos bendecidos conforme a su tiempo y a su voluntad, conforme al propósito y al llamado que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Sin embargo, queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos lleve a más, queremos que Dios nos levante, queremos que Dios nos multiplique, pero hemos hecho algo o no hemos hecho algo tan importante, y eso es que Dios sea primero. Creo que todos anhelamos ser bendecidos, todos anhelamos ir a más, pero nos hemos olvidado que Dios tiene que ser lo primero. Es por eso que si algo podemos saber en esta mañana antes de entrar en el mensaje es lo siguiente: cuando Dios es primero en tu vida, todo lo demás se va ordenando. Si Dios no es primero en nuestra vida, lo demás no tiene orden, lo demás está en desorden. Pero sin embargo, cuando Dios es primero en nuestra vida, todo lo demás se va ordenando. Es decir, todos queremos ser bendecidos en un año. Es pregunta: ¿cuántos quieren ser bendecidos? Es más, ¿cuántos quieren un gran año? Creo que todos queremos un gran año y todos queremos ser bendecidos, pero no tenemos los principios correctos y los hábitos correctos. Queremos ser bendecidos, queremos ir a más, queremos un gran año,
pero no tenemos los hábitos correctos y los principios correctos. Iglesia, y debemos de aprender a tener hábitos correctos y a poner a Dios en primer lugar. Queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos lleve más, queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida y que queremos tener un gran año. Sin embargo, sin los principios correctos, sin los hábitos correctos, eso no es posible. Es por eso que nosotros necesitamos prioridades y hábitos que nos den el resultado que buscamos. Si queremos la vida en abundancia que Dios nos promete, necesitamos hábitos sin principios correctos para llevar y tener la vida que Dios nos ha prometido. El problema es que nosotros, vuelvo a recalcar y repetir, queremos hábitos correctos, queremos ser bendecidos, queremos ir a más, vamos a conquistar las promesas, vamos a poseer la tierra prometida, vamos a recibir aquello y acá, y queremos eso en nuestra vida. Pero es una tragedia llamarnos cristianos sin tener hábitos cristianos. Vamos a repetirlo. Es una tragedia llamarnos cristianos sin tener hábitos cristianos. Somos cristianos, pero no tenemos hábitos. Somos cristianos, pero no tenemos principios. Y la mayoría de nosotros vivimos de esa manera. Somos cristianos, pero vivimos en una tragedia porque no tenemos hábitos cristianos ni principios cristianos. Y es que eso es lo que sucede en la Biblia, que la Biblia nos enseña. Es que hay hombres llamarse cristianos, aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra cristiano nunca se menciona. Sabemos que la palabra cristiano es por Cristo, cristocéntrico. Y aunque la Biblia no menciona, hay hombres en la Biblia que dicen temer a Dios, pero no tienen un principio y no tienen hábitos cristianos. Y creo que la mayoría de nosotros nos podemos identificar con esto. Decimos ser cristianos, decimos amar a Dios, pero no tenemos los hábitos correctos ni los principios correctos. Entonces, sin más preámbulo, veamos una historia de un hombre que se decía amar a Dios, que se decía ser cristiano, pero no tenía hábitos ni principios cristianos. Así que en esta mañana, día de lado, lo que Dios va a enseñarte es que seas un cristiano con hábitos y principios cristianos. O sea, que hay cristianos que no tienen hábitos cristianos ni principios cristianos. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a tener hábitos y principios cristianos. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 de la NTV o Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, ¿quién? Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores, y comenzó, y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Contexto: Acab es un rey, y ese rey de Acab es conocido como uno de los peores reyes de la Biblia. Y dice su palabra que Acab siguió el ejemplo ¿de quién? De Jeroboam. ¿Y quién fue Jeroboam en la Biblia? Jeroboam en la Biblia fue aquel hombre que incitó al pueblo a hacer 2 becerros de oro. Cuando Jeroboam se dio cuenta que el pueblo de Israel iba a subir a Betel a adorar a Dios, él dijo: no, el pueblo no puede subir a Betel, porque si conocen a Dios me van a dejar de seguir. Entonces Jeroboam creó becerros de oro, distracciones,
y el pueblo no pudo celebrar la Pascua. Y dice la Biblia que Acab siguió ese camino. Se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal, de los sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto. ¿A quién? A Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa, ¿a quién? Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Pero me encanta lo que sigue. Fue durante el reinado, que repite conmigo, y él, como hielo, pero sin, o al final, y él, repite conmigo, y él, un hombre ¿de dónde? De Betel. Para poner el contexto y no estar repitiéndolo, Betel significa casa de Dios. Betel significa lugar de adoración, lugar de intimidad, lugar de búsqueda. Entonces, un hombre llamado como, ¿está aquí? Un hombre llamado como, ¿cómo? ¿De dónde era? Escucha lo que viene. Reconstruyó a Jericó. A poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor, Abirán. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, Segud. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de, repite conmigo, edificó altares. Dice la Biblia que este hombre llamado Hiel edificó o reconstruyó Jericó. Cabe de mencionar que es importante que nosotros, escucha, nosotros estamos llamados a reconstruir altares. Eso es evidente. Estamos llamados a reconstruir lo que está en ruina. Pero la Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel estaba en un exilio por décadas, dice la Biblia que Dios levantó a 3 hombres y cada hombre puso una semilla y en un tiempo diferente. ¿Alguien recuerda cuáles fueron aquellos 3 hombres que Dios levantó? Dios levantó, escucha esto, a un Zorobabel. Y la palabra Zorobabel o el nombre de Zorobabel se llama o significa semilla de Babilonia. Dice la Biblia que Zorobabel, las ruinas o el pueblo de Israel estaba en ruinas. Entonces había una gran compasión. Zorobabel era un gobernador. Y la Biblia dice que Zorobabel lo que puso o lo primero que puso este hombre fue reconstruir el altar y la adoración. Después, Dios levanta a un hombre llamado Esdras. Esdras era un maestro de la palabra, un escriba. Y Esdras fue aquel hombre que reconstruyó ¿cómo podemos decir? Reedificó, volvió a traer las leyes de Moisés. Después Dios levantó a un Nehemías. Y Nehemías fue aquel que tenía la visión, el edificador. Convocó al pueblo y este Nehemías levantó los muros que estaban en ruina. ¿Por qué te menciono esto? Porque si nosotros queremos levantar algo, Dios siempre tiene que estar. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zorobabel pone el altar y la adoración. Esdras pone la palabra. Nehemías va con fe y con visión para reconstruir lo que estaba en ruina. Todos ellos tienen algo en común. Dios era primero. A veces nosotros queremos reconstruir cosas, queremos levantarnos, queremos que sea un gran año, pero Dios no es primero.
Y si Dios no es primero, no podemos levantar o no podemos reedificar. Me encanta porque el nombre de Nehemías significa Yahweh me ha consolado. Y es tan interesante que a veces nosotros queremos un gran año y decimos, este año me voy a levantar. Es más, ¿cuántos dijeron, este año me voy a levantar? Pero no vas a poder levantar nada si Dios no es primero. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Volvamos a la historia. Y él, repite conmigo, y él reconstruye. ¿Qué reconstruyó? Jericó. Su reinado, o en el tiempo de él, el reinado era ¿quién? Acab y Jezabel. ¿Y qué creen? El reino de Acab y el reino de Jezabel estaba dividido en dos. Estaban los del norte y estaban los del sur. El reino del norte, su capital era Samaria y el lugar de su adoración era Betel. Pero el reino del norte estaba apartado de Dios, adorando a otros dioses. Estaba el reinado del sur. Al sur de Judá estaban los descendientes de David. Entonces estaba la tribu de Judá y ¿de quién? De Benjamín. Ellos eran un poquito más espirituales, pero el reino estaba dividido. Repite conmigo, el reino estaba dividido. Y algo tan interesante es que en el norte, escucha esto, en el norte, donde estaba Betel, la capital Samaria, el centro de adoración era Betel. ¿Qué crees? Se hicieron paganos. Es decir, cuando hablamos de paganos, se contaminaron. Hicieron cosas que Dios no había mandado. En otras palabras, decían ser cristianos, llamarse ser de Israel, pero no estaban adorando a Dios, sino estaban adorando a ídolos. Y fue en esa época donde los del norte, repite conmigo, los del norte estaban adorando a otros ídolos. ¿Y sabes qué Dios me habló? Que muchos, wow, y lo voy a decir con mucho temor y sin traer juicio, nosotros somos la iglesia de Él. ¿Y sabes qué Dios me habló? Que muchos de los que estamos acá están adorando a otros ídolos con doble vida, con el pecado. Pero yo creo en esta mañana que la historia va a cambiar y vamos a adorar a quien tenemos que adorar, que es Cristo. Escucha, ay pastor, lo cancelo en el nombre de Jesús. Y cuando estoy hablando de adorar a otros ídolos, quiero yo pensar, no es que usted esté adorando a Lupita o está adorando a la muerte. Un ídolo es algo que ocupa el primer lugar en tu vida. No estoy hablando de algo tenebroso un ídolo es algo que ocupa el primer lugar en tu vida. Si tu esposo ocupa el primer lugar en tu vida, ese es tu ídolo. Si el trabajo ocupa el primer lugar en tu vida, ese es tu ídolo. Repite conmigo, estaban adorando a otros ídolos. Volvamos a la historia. ¿Qué dice? Lo leemos junto. ¿Qué le parece? La cuenta de 3, 1, 2 y 3. Fue durante su reinado que él, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Jericó. ¿Y qué dice? Sus hijos murieron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué murieron sus hijos? Porque aproximadamente 530 años, Josué da un decreto y dice lo siguiente: Josué toma la tierra prometida.
la tierra de la abundancia. Y conquistaron. ¿Cuál fue la primera ciudad que Josué y el pueblo de Israel conquistó? Jericó. Hay una canción que habla de Jericó. ¿Cómo va esa canción? Olvídelo. Jericó es la primera ciudad que conquistan. Y 530 años. Es más, quiero que lo leamos. Si pueden poner el versículo. Es Josué capítulo 6, versículo. Dice: no toquen nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento. Toda la plata y el oro, el bronce y el hierro serán dedicados a Dios y deben ponerse con sus tesoros. ¿Cómo se llama eso? Lo primero. ¿Cuál fue la primera ciudad? Escucha, la primera ciudad que Josué y el pueblo de Israel conquista se llama Jericó. Y Josué dice: no pueden tocar nada, porque es lo primero, o sea, primicias. O sea que lo primero no se toca. Pero vemos más adelante. En Josué capítulo 6, versículo 26. Después de la destrucción de Jericó, Josué les advirtió a los israelitas: nadie deberá edificar de nuevo la ciudad de Jericó. Cualquiera que trate de hacerlo caerá bajo un terrible castigo de Dios. Si alguien intenta reconstruirla, Dios hará que mueran todos los hijos de esa persona. Y él dice: 530 años antes, Josué da el decreto. 530 años después, y él dice: estoy en Betel, digo ser cristiano, digo amar a Dios, pero voy a reconstruir Jericó. ¿Y qué es lo que pasó? Sus hijos murieron. Veamos entonces cuáles eran los dioses que en ese momento adoraban en el tiempo de Hiel. Los dioses o la diosa Acera, que significa la diosa de la fertilidad, y Baal, el dios de las cosechas. Quiero que veamos, repite conmigo: fertilidad y cosechas. Todos en la vida queremos ser fértiles y todos en la vida queremos ser cosecha, recibir cosechas. Eran los dos dioses que en el tiempo de Hiel estaban adorando. Entonces Hiel dice: vamos a reconstruir entonces a Jericó. A mí no me importa lo que Josué diga, yo voy a reconstruir Jericó. Pastor, no estoy entendiendo absolutamente nada. Te lo digo de esta manera: ponemos primero la fertilidad, las cosechas y el éxito, pero no a Dios. Todos queremos fertilidad y decimos: este año voy a ser fértil, este año voy a ser bendecido, este año voy a ser exitoso. Ponemos a Dios en segundo plano cuando Dios tiene que ir en primer plano. Y él dijo: Josué da el decreto, nadie puede tocar lo primero, la primicia. Y él dice: a mí eso no me interesa. Yo voy a ser fértil, voy a tener cosecha y voy a tener éxito. Y muchos de nosotros, lo primero que hacemos en un inicio de año: voy a ser bendecido, voy a ser prosperado, voy a ser fértil, voy a recibir la cosecha. En otras palabras, y él desafió a Dios y creyó que le iría bien aunque Dios no fuera primero. Y es por eso que él reconstruyó
la ciudad de Jericó. El mensaje es: creemos que nos puede ir bien sin poner a Dios primero. Pero quiero enseñarte esto: no puedes tener éxito, no puedes tener fertilidad y no puedes tener cosecha si Dios no es primero. ¿Cuántos quieren éxito? ¿Cuántos quieren cosecha? ¿Cuántos quieren fertilidad? Dios tiene que ser primero. Entonces eso me enseña lo siguiente: dar a Dios el primer lugar construye nuestro futuro. Esto me encanta. Negar a Dios el primer lugar destruye nuestro futuro. Darle a Dios nuestro primer lugar construye nuestro futuro. Negar a Dios el primer lugar destruye nuestro futuro. Y veamos, durante 530 años Josué da el decreto. 530 años después, el pueblo avanzó, el pueblo creció y se olvidó quién nos prosperó. Repite conmigo: creció, avanzó y prosperó. Repite conmigo: pero se olvidaron quién nos prosperó. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Pues la verdad, pastor, yo nunca he cumplido eso de primicias. Ah, claro, ¿y por qué menciono esto? Cuando iba a predicar este mensaje, era la primera enseñanza de este año. Pero Dios me dijo: no prediques eso al principio, predícalo al final. Y mucha gente dice: oye, este año no pidieron primicia. Es que no es que se pida, es que tiene que ser un principio y tiene que ser un hábito. Pero ¿qué es lo que sucede? 530 años después, el pueblo creció, el pueblo prosperó, el pueblo avanzó. Entonces dijeron, yo imagino el pensamiento de él diciendo: pues estamos creciendo, estamos prosperando, nos está yendo bien. ¿Para qué tengo que poner a Dios primero? ¿Para qué tengo que darle a Dios lo primero? Y a veces nosotros nos confundimos y pensamos que porque nos va bien no necesitamos poner a Dios primero. Pero quiero enseñarte algo, iglesia: no todo lo que crece es sano. Y no todo lo que crece es un indicador que Dios está. Un cáncer crece y el cáncer no es sano. La hierba de la calle crece y eso no es sano. Y él estaba creciendo, estaba prosperando, estaba avanzando. Entonces quitó a Dios en primer lugar y lo puso en segundo lugar. Me enseña lo siguiente: escucha, puedes hacer muchas cosas, pero si no ponemos a Dios primero, no podemos construir un gran futuro. Y creo que si algo Dios quiere hablarte en este día, es que Dios tiene que ser primero. Porque tal vez lo que estás construyendo y Dios no ha sido primero, no tiene fundamento. No tiene fundamento, no tiene raíz. Y te digo algo: puede que sea destruido. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Por qué no oramos en este día para continuar? Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que uses mi vida para poder, Señor, transmitir el mensaje. Pero también yo oro para que esta palabra no regrese vacía. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte, pero fuerte aplauso a Jesús. Y volteate con el lado y dile: despierta, dile. Enfócate en la palabra. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: por tanto,
todo el que me oye estas palabras, si las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba la casa? Dios era lo primero. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue. Repite conmigo: el prudente, el insensato construyeron. La diferencia fue que una permaneció y la otra se derrumbó. Te dije hace un momento, no todo lo que crece es sano. No todo lo que crece es sano. No te equivoques y pienses que porque tienes éxito sin que Dios esté primero va a permanecer. Todo lo que se construye sin Dios ser lo primero no permanece. Ambos hombres construyeron, una permaneció y la otra se derrumbó. Eso me enseña entonces, primero el fundamento y luego la casa. Primero el fundamento y luego la casa. Entonces, dar a Dios nuestro primer lugar, repite conmigo, dar a Dios el primer lugar construye mi futuro. Negar a Dios el primer lugar destruye mi futuro. Quiero decirte algo, Jesús es el único fundamento seguro. Jesús es el único fundamento seguro. Entonces, y él, un hombre que reconstruyó, que estaba avanzando, que estaba creciendo, que estaba prosperando, pero escucha esto, no tenía los hábitos y principios correctos. Y muchos de nosotros no tenemos los hábitos y principios correctos. Así es, no tenemos los hábitos y principios correctos. Y es una tragedia llamarnos cristianos y no tener hábitos y principios correctos. Eso me enseña lo siguiente, y esto me encanta: el diablo no tiene que destruirnos, solo convencernos de construir nuestras vidas sin Dios. El diablo no tiene que destruirte, solo te tiene que convencer de construir una vida sin Dios. El hombre prudente y el hombre insensato, ambos construyeron. Uno permaneció y el otro fue derribado. Yo imagino al diablo diciendo: tú síguele, sé cristiano, ve a la iglesia, ve el domingo, pero mientras no desarrolles hábitos y prioridades correctos, me sirves. Me sirves. El diablo dice: si te convenzo de construir tu casa sobre otro fundamento que no es Cristo, solito vas a caer. Solito vas a caer. Escucha, eso me encanta, porque el diablo no quiere convencerte de no ser cristiano. El diablo quiere convencerte que no actúes como cristiano. Lo voy a repetir. El diablo no quiere convencerte de que no seas cristiano. El diablo solo quiere convencerte de que no actúes como cristiano. Porque todo lo que construyamos en un fundamento que no es Cristo, solito cae. Dice la Biblia que aquel hombre construyó y su casa cayó. Pero yo creo en esta mañana que este pueblo, que esta iglesia va a poner en primer lugar a Dios y va a construir sobre el fundamento correcto que es Cristo. ¿Alguien lo cree conmigo en este día?
Dios tiene que ser lo primero. Y muchos, ¿por qué te menciono esto? Porque muchos, la mayoría, este inicio de año no pusieron a Dios primero. No lo hicieron. El diablo no quiere convencerte de no ser cristiano. El diablo quiere convencerte de que no actúes como cristiano. El diablo dice: sí, tú síguele. Ve a la iglesia, ve al discipulado, levanta tus manos, adora. Sigue construyendo. Mientras no construyas en el fundamento correcto, que es Cristo, solito vas a caer. ¿Y sabes por qué muchos caen? Porque no construyen en el fundamento correcto. Y el fundamento correcto y el fundamento seguro se llama Cristo. Entonces quiero enseñarte lo siguiente: el diablo nos convence de ser cristianos solo de nombres y no de prácticas cristianas. Yo soy cristiano, pero no tienes hábitos cristianos. Yo soy cristiano, no tienes principios cristianos. El diablo no quiere convencerte de que no seas cristiano. El diablo quiere convencerte de que no tengas hábitos y principios cristianos. ¿Y qué pasa? Mucha gente dice: yo no diezmo, yo no ofrendo, yo no oro, y me va bien. El diablo dice: sí, dale, que solito vas a caer. Que solito vas a caer. Día de lado, sin Cristo, solito vas a caer. Entonces, iglesia, solo poner en primer lugar a Dios te permite construir un gran legado y una gran vida. Solo poner a Cristo primero te permite construir un gran legado y una gran vida. Pero ahora, volvamos a Hiel. ¿Qué significa el nombre de Hiel? Hiel significa Dios vive. Pero su vida no era como Dios vive. Porque nos llamamos ser cristianos. Aparentamos que somos cristianos, pero Dios no está. Iglesia, este hombre Hiel construyó una ciudad, pero no una gran vida y no un gran legado. Muchos están construyendo. Me está yendo re bien, pastor, pero no una gran vida y no un gran legado. Iglesia, hoy en día muchos nos llamamos Hiel y tenemos buenas intenciones, pero quiero decirte algo: nada sucede con buenas intenciones. Nada sucede con buenas intenciones. Y a mí me sorprende, repite conmigo: Dios es el fundamento seguro. Y Dios tiene que ser la primicia de todo en nuestra vida. Y a mí me sorprende demasiado que muchas personas tienen buenas intenciones. Dejemos buenas intenciones. Muchos Dios les habla, y de verdad, qué bueno que Dios te habla. Ese es el propósito, que Dios habla a tu vida. Y de repente llegan: pastor, es que Dios me habló que esto no, y Dios me dijo que aquello, y Dios por acá, y Dios me habló en sueños, y Dios me habló esto, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo, y Dios me no sé qué tanto. Y yo a veces me pregunto, lo curioso es que esa gente que dice que Dios le habla y que Dios siempre está en primer lugar, y que Dios es, si Dios no dice, no dan paso sin guarache. Yo a veces me pregunto, es la gente que menos veo en la intercesión en 21 días de ayuno, y es la gente que menos pone en primer lugar. Es la gente que menos sirve, la gente que menos se discipula. Y yo a veces me pregunto y digo: ¿será que Dios no les habló a esa gente que tenían que venir a la madrugada a orar?
¿Será que Dios no les habló que Él tiene que ser lo primero? ¿Será que tanto que Dios les habla, Dios no les habla que tienen que servirle a Dios? Que Dios me habla y yo soy un misterio. ¿Será que Dios no les habla que tienen que congregarse? Digo, porque a veces somos como Él, de nombre, pero no de hábitos y principios cristianos. Y creo que si nosotros este año queremos un gran año, tenemos que tener los hábitos y principios cristianos. Porque no se trata solo de que Dios nos diga, no se trata de que solo yo sé la Biblia, Macabeo y no sé qué tanto. No se trata solo de eso, se trata de ser cristianos de práctica. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Por eso el diablo nos convence de ser cristianos solo de nombre y no de prácticas cristianas. Iglesia, quiero decirte en esta tarde, necesitamos prioridades cristianas. Y poner a Dios en primer lugar es un asunto de principios y de hábitos. De principios y de hábitos. Entonces volvamos a la enseñanza. Y quiero hablarte de 3 hábitos que te pueden ayudar a construir tu vida en el fundamento correcto. Hábito número 1, leer la Biblia y orar. Busca a Dios en tus primeras horas de tu vida. Y él, ¿de dónde era él? ¿De dónde? De Betel. A veces con usted me siento como el negrito con Marcos. ¿Lo han visto en las redes sociales? Un negrito que le pregunta, ahí lo voy a mandar al ratito. Un negrito que le pregunta, Marcos, ¿cómo se llamó la mamá de Moisés? La mamá de Moisés, ese es mi pastor, la mamá de Moisés. Y Marcos está más perdido que Adán y Eva en el Día de las Madres. Porque somos cristianos de nombre y no de prácticas. ¿Cuántos quieren un gran año? Lee la Biblia y ora. Me sorprende tanto escuchar siempre que hay gente que dice, pastores, que yo no sé qué hacer. Con voz de Chabela al final. No sé qué hacer. No sé qué hacer, pero con voz de Chabela al final. No sé qué hacer. Ya no encuentro la salida, pastor. No sabes qué hacer porque no lees la Biblia. No sabes qué hacer porque no buscas a Dios. Pero cuando buscas a Dios, si lees la palabra, sabes qué hacer. Y él era de Betel, de la casa de Dios. ¿Y sabes algo? Betel fue el primer lugar donde Israel tenía el arca de la presencia de Dios. Betel fue el primer lugar antes de que Salomón reconstruyera, escucha esto, que construyera el templo. Betel ya tenía el arca de la presencia. Antes de que David levantara el tabernáculo, de hecho David recupera el arca, otra historia. 530 años después, el lugar que tenía el arca del pacto, estaban adorando al Dios de la cosecha y al Dios de la fertilidad. Pastor, ¿pero qué tiene que ver leer la Biblia y orar? Porque leer la Biblia y orar es tu Betel. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Y en la casa de Dios, ¿qué hay? Adoración, lectura de la palabra, oración. Ese es nuestro Betel. Escucha, esto me encanta, porque si Betel entonces era el primer lugar donde estuvo el arca de la presencia de Dios, pero 530 años después Betel estaba adorando a la diosa de la fertilidad y a Baal, el de la cosecha. Porque escucha lo siguiente: cuando Dios no es primero, el hombre siempre busca fertilidad y cosecha. Todos queremos éxito, todos queremos ser bendecidos. Pastor, yo tengo que trabajar. Yo no estoy diciendo que no trabajes,
Pero no pongas la cosecha en primer lugar cuando tiene que ser Dios el primer lugar. Entonces, y él era de Betel, y él adoraba dioses de la fertilidad y de la cosecha. Leer la Biblia, congregarte, adorar, leer la palabra es tu Betel. Repite conmigo, es mi Betel. Eso me enseña lo siguiente: cuando algo más conquista tu Betel, tu vida se empieza a destruir. Y si algo tienes que proteger este año, iglesia, es tu Betel. El problema es que dejamos que la cosecha y el éxito tomen nuestro Betel. Y no es que, pastor, pero sí que yo tengo mi familia, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Y no es que no trabajes, pero primero adora a Dios, a Betel, de ahí sal y construye. ¿Me escuchaste? No es que no trabajes, pero primero adora a Dios. Busca a Dios, está en tu Betel, de ahí sal y construye. Primero el fundamento, después la casa. Primero el fundamento y después la casa. Primero Dios y después lo demás. Alguien en esta mañana Dios le está hablando y diciéndole: tiene que ser el primer lugar Dios. Cuando tú permites que otros dioses conquisten tu Betel, puede ser destruido tu vida. Puede ser destruida tu vida. Isaías capítulo 55 versículo 3 dice: presten atención y vengan a mí, escuchen y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Número 2, sé parte de una comunidad de fe. Y él tenía la influencia ¿de quién? De Acab y de Jezabel. Acab tenía la influencia ¿de quién? De Jeroboam. Iglesia, tu comunidad de fe es importante. Quien tú te rodeas es importante. ¿Sabes por qué? Tus influencias más cercanas moldean tu fe. ¿No me escuchaste? Tus influencias más cercanas moldean tu fe. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos le hacen más caso a sus amigos que a la palabra, que a lo que el pastor dice o lo que se enseña cada domingo. Mis influencias más cercanas moldean mi fe. Con esto quiero enseñarte lo siguiente: vas a tener todo tipo de amigos, pero tus confidentes más cercanos tienen que amar a Cristo. ¿No me escuchaste? Vas a tener todo tipo de amigos, pero tus confidentes más cercanos tienen que amar a Cristo. Porque las influencias o las amistades son importantes en nuestras vidas. La Biblia lo explica de esta manera: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y sí, iglesia, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tus influencias más cercanas tienen que ser hombres de fe. Porque él estaba rodeado de Acab y de Jezabel. Y Acab y Jezabel estaba rodeado ¿de quién? De Jeroboam. Hombres corruptos, hombres que no adoraban a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Le hacemos más caso a nuestros amigos cercanos que a lo que Dios en su palabra enseña, que a lo que se predica un domingo, que a lo que te enseñan. Iglesia, repite conmigo: necesito relaciones de fe. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 3, y con esto quiero ir terminando en este día: dar a Dios lo primero y lo mejor de todo lo que recibes. Tercer hábito: dale a Dios lo primero y lo mejor de todo lo que recibes. Y él desafió a las primicias, porque él pensó que podía construir un gran futuro sin poner primero a Dios. Construyó una gran ciudad, pero perdió su futuro. No puedes
olvidarte que Dios es primero. Solo pregúntate, ¿dices a Dios tus primicias en este mes de enero? Y Él construyó un gran futuro, una gran ciudad, pero perdió un gran futuro. Y la Biblia dice: ¿de qué me sirve ganar el mundo si voy a perder mi alma? ¿De qué me sirve ganar el mundo si puedo perder mi alma? Repite conmigo: lo primero no se toca. Repite conmigo: la primicia no es negociable. La Biblia habla de un hombre llamado Acán. Un poquito, puedes bajarle. La Biblia habla de un hombre llamado Acán. Dice la Biblia que Acán, cuando Josué dijo: no pueden tomar todo lo que está aquí, ni la plata, porque va a ser consagrada a Dios, ¿qué hizo Acán? Tomó lo que no tenía que tomar. ¿Sabes cómo murió Acán? Apedreado por toda la gente. Más de 2,000 hombres lo persiguieron. El futuro de una persona que no construye sin el fundamento correcto y sin que Dios sea primero es destrucción. No lo digo yo, lo dice la Biblia. 2 hombres construyeron. Uno puso primero el fundamento, que era Cristo. El otro hombre dijo: a mí me vale. Dios no puede ser burlado, iglesia. Dios no puede ser burlado. Si tú piensas que te está yendo bien y que nunca lo has hecho, dice la Biblia que el hombre fue destruido. ¿Sabes por qué se está destruyendo tu familia? Porque Dios no es primero. ¿Sabes por qué se está destruyendo tu empresa? Porque Dios no es primero. Porque has retado a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Y creo que este año tenemos que vivir poniendo a Dios en primer lugar. Ay, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Yo vivo en el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y a donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ¿qué dice? Ahí están, ¿qué? Y al lado: donde esté tu dinero, está tu corazón. Es que yo no creo en primicias. Lo dice la Biblia, Jesús mismo hablando. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu dinero, está tu corazón. Entonces, que eso me enseña lo siguiente. Escucha esto: si no puedes darle a Dios lo primero y lo mejor, Dios no tiene tu corazón. Eso de la madrugada a 5 de la mañana, están locos. Dios no tiene tu corazón. ¿De qué sirve que Dios te hable tanto? De que tengas tanta revelación. No te engañes, porque eres un cristiano de nombre y no de prácticas. ¿De qué te sirve saber tanto si Dios no tiene tu corazón? Ahora quiero enseñarte esto. No es que no tengas. Cuando la Biblia dice no almacenes, no significa, no es que no tengas, no es que no almacenes, pero que tu meta sea tener una eternidad extraordinaria y no solo cosas bonitas aquí en la tierra.
En otras palabras, usa tus tesoros para invertir en lo eterno. ¿No me escuchaste? Usa tus tesoros para invertir en lo eterno. Entonces leamos lo siguiente. Si están tardando mucho en la pantalla, la manera en que almacenamos tesoros en el cielo es dándole a Dios lo primero y lo mejor. La manera en que almacenamos tesoros en el cielo es dándole a Dios lo primero y lo mejor. Por eso Proverbios dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Repite conmigo: a reventar. Repite conmigo: y mis bodegas rebosarán de vino. Y ahora entiendo por qué Dios me pidió que predicara lo primero, lo último. Porque Dios quiere incomodarte en este día. Yo quiero que este año sea bendecido. Yo quiero este año ir a más. Pero Dios te pregunta hoy: ¿me diste lo primero? Digo, ya no vamos a hacer 21 días de ayuno otra vez. Pero aún tienes el tiempo de cambiar la historia. De cambiar la historia. Iglesia, pastor, pero yo siempre diezmo. Hay muchos que ni diezman. Quiero enseñarte la diferencia entre el diezmo y la primicia. El diezmo es una primicia de lo que ya Dios nos dio. Me encanta esto. La primicia es una primicia de lo que Dios nos va a dar, de lo que va a venir. Y si lo podemos leer de esta manera, sería así: el diezmo se da, la ofrenda se entrega, la primicia se ofrece. Yo sabía que en este mensaje no iban a haber amenes, pero no me importa. La palabra no va a regresar vacía. La primicia se ofrece. De verdad les digo algo: los 21 días de ayuno para mí fueron pesados. Pero ahí estaba yo como zombie. Señor, aquí está, te ofrezco mi primicia. Es más, la Biblia dice que las primicias se mecen, se sacuden. El diezmo se da. Es una primicia de lo que ya Dios me dio. La ofrenda se entrega, la primicia se ofrece. Señor, hoy te entrego mi primicia. Hoy te la ofrezco. Porque yo sé que si tú no eres lo primero en mi vida, este año no funciona. Dice la Biblia que Jesús fue una primicia, la primicia de todos nosotros. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz? A mí nadie me quita la vida. ¿Yo qué? Yo la entrego, yo la doy en rescate. La primicia tiene el potencial de definir un año, y si ese año se complica o se facilita. Solo no vengas llorando en agosto, mayo, julio que no sabes qué hacer. ¿Por qué no dices una primicia a Dios? ¿Por qué no honraste a Dios? Yo soy bendecido. Y pastor, ¿y cuándo tengo que dar? Yo no lo sé. Ese es tu Dios. Pero no te olvides que la primicia es un principio y es un hábito. Es algo que se ofrece, no que se pide. Dale ese fuerte aplauso a Jesús.
Muchos me preguntaban, pastor, este año no pidieron primicia. No, si no es que se pida, es que se tiene que ofrecer por principio y por hábitos. Y de verdad, usted no se imagina los testimonios que constantemente me platican. La semana le aparecieron unos discípulos más de 8,000 pesos. Otros tenían un crédito de 20 años y lo pudieron pagar o a punto de pagarlo en 2, 3 años. El poder de una primicia. Y dice, pastor, no entiendo cómo fue, no entiendo cómo vino la provisión, pero algo sí sé: honro a Dios y estoy agradecido con mi primicia. ¿Sabes por qué hoy no tienes? Porque cuando tuviste no sembraste ni diezmaste. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y hoy estás de que no sabes qué hacer, pero cuando tuviste la oportunidad de darle a Dios lo que es de Él, no lo hiciste. Así que hoy no llores. Pero puedes cambiar la historia. Es un tema de principios y de hábitos. Vayamos a Génesis. No tengo el tiempo para ir a Génesis capítulo 28 versículo 10. Le parafraseo. Jacob, hermano de Esaú, dice la Biblia que Esaú le vende la primogenitura. Se la ofreció por un plato de lentejas. Escucha esto: a veces nosotros vendemos porque pensamos que no es importante que Dios sea primero. Y dice la Biblia que Jacob salió corriendo. Su mamá le dijo: vete porque tu hermano te va a matar. Y Jacob llegó a un lugar donde en ese lugar soñó y le llamó Betel. Pero la historia dice que Jacob tenía aceite y tenía, ¿qué más? Una piedra. Y ahí Dios le habló. Y Dios dice, y Jacob dice: este lugar será llamado ahora Betel. Versículo 22 de Génesis 28, que dice: y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. La prioridad del cristiano. Lo primero que hizo Jacob fue agarrar la piedra como almohada y ponerle el aceite. La piedra tiene un significado. Jesús dice que Él es la piedra angular. El aceite es para ungir, es para consagrar, es para apartar. Entonces me encanta lo que sigue, porque Jacob dio su primicia con lo único que tenía en ese momento. Su primer acto fue llamarle Betel a la tierra que Dios le había prometido. Jacob dio lo primero y lo mejor antes de tenerlo. Jacob dijo: a mí no me importa mi condición, yo le doy lo primero a Dios. Pero dice la Biblia que Jacob pone la piedra y el aceite. Dios le dice: te voy a dar esta tierra. Entonces Jacob tuvo la revelación. Yo imagino a Jacob diciendo: ok, si tú me vas a dar esta tierra, voy a poner la piedra. Y esto me encanta, porque poner la piedra era el símbolo. Cristo es el fundamento, Cristo es lo primero. Y sé que todo lo que tengo va a ser bendecido si Cristo es primero. Entonces Jacob nos enseñó lo siguiente: que una primicia es darle a Dios en fe antes de que Él nos dé lo que ha prometido. Jacob, antes de darle, ok, Jacob dice: me has prometido la tierra, antes que tú me la des, yo le llamo Betel, primicia. Antes de que me des la ciudad, te vas a llamar Betel. Antes de que tú me lo des, te doy la piedra y te doy el aceite. No me importa
importa cuál sea la condición, el primer lugar de mi vida vas a ser tú, Señor. Y si nosotros queremos este 2025 construir un gran año, Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser el fundamento de nuestra vida. Dios tiene que ser lo que esté en primer lugar, iglesia. Dios no puede ser burlado. Él tiene que ser lo primero. Escucha lo siguiente. Imagino a Jacob diciendo: no tengo nada, pero primero doy lo mejor y me olvido porque Dios va a hacer la obra. ¿Sabes algo, iglesia? Dios va a honrarte por causa de ponerlo primero, porque la Biblia dice que Dios honra a quienes lo honran. Dios honra a quienes lo honran. Y si tú este 2025 has puesto a Dios primero, no es que lo demos esperando algo, pero Dios honra que lo honra. Pastor, pero es que yo di poquito. Olvídate de poquito, mucho. Es el principio y el hábito. Jacob dio piedra y aceite. Dios no está viendo, ay, que tú, no, si a la medida de cada uno. Jacob era un vagabundo, literalmente. Estaba escapando. Y Dios le dice: voy a prometerte la tierra. Ok, señora, antes de que tú me la prometas, este lugar será llamado Betel, casa de Dios. Betel, casa de Dios. Así que si tú pensabas: es que no tengo, pastor, es que no me da. Jacob no tenía, y Dios dio piedra y aceite. Dios no está viendo cuánto das. Dios está viendo el corazón y el principio con el cual tú lo haces. ¿Y sabes algo? Dios le cambia el nombre a Jacob y su historia es cambiada. Probablemente tú dices: pastor, no puedo. Hay un Jacob que hoy está sembrando para convertirse en un Israel, príncipe de Dios. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Dios va a bendecirnos este año. Para nosotros primicia no es, escucha esto, no es una tradición, es un principio que nosotros en esta casa hacemos. Y si Dios no ha sido lo primero en tu vida, nunca es tarde para ponerlo primero. Nunca es tarde para que Él sea primero. Ponte a cuentas con Él, pero no seas como Él. Construyó una gran ciudad, pero no un gran futuro y no una gran vida. No seamos cristianos de nombre, seamos cristianos de hábitos y principios. Si usted en este día me dice: pastor, escucha, te voy a decir algo con temor de Dios. Dios me muestra que muchos este año quieren emprender, y gloria a Dios, pero te lo digo con temor de Dios. Si tú no has puesto en primer lugar a Dios, ni te metas a emprender, porque vas a fracasar. Ni te metas. El hombre insensato construyó la casa sobre la arena y la casa cayó. Pero el hombre prudente edificó la casa sobre el principio, sobre la piedra angular, sobre Cristo, y su casa permaneció. Ni te metas si Cristo no es primero. Esta casa, el día que Cristo no sea lo primero y sea un hombre, se destruye. Porque no se puede ocupar otro lugar que no sea Cristo. Pastor, es que no prospero en mi trabajo porque Cristo no es primero. Deja de pelear. Deja de, ¿será que sí y será que no? Pon a Dios primero. Y si tú hoy me dices: pastor, yo no he puesto a Dios primero en mi vida, puede más mi cansancio, mi flojera, mi pensamiento, pero yo no he puesto a Dios primero. Hoy
Pídele perdón a Dios y empieza a ponerlo primero, no solo de nombre y de boca, sino desde tu corazón. Y a la cuenta de 3 ponte de pie. 1, 2 y 3. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Son tronos, dominios, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, Así es. dominios, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantan ángeles, Así es. santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Quiero dirigirte en una oración en esta mañana, con tus manos en alto, tus ojos cerrados. Olvídate de todo por un momento y repite conmigo: Señor Jesús, Señor, perdóname porque he sido un hiel, porque he pensado que puedo construir una gran vida sin ti. Perdóname por no ponerte en primer lugar en mi vida, por no ponerte en primer lugar en este inicio de año. Perdóname, Señor, porque hoy sé que tú eres lo primero, que eres digno de lo primero y lo mejor. Señor, tú eres mi alfa, mi omega, mi principio y mi fin. Y hoy sé que si tú eres primero, todo lo demás está en orden. Pídele perdón a Jesús en este día por no ponerlo en primer lugar. eres alfa y omega, te adoramos, oh Señor, eres digno de alabar. Así es. Eres alfa y omega, te adoramos hoy, Señor, eres digno de alabar. Así es. Dile: gloria, te adoramos hoy,
a poner a Dios primero en esta mañana. Eres digno de adorar. Sí, Señor. Eres Alfa y Omega. Te adoramos hoy, Señor. Eres digno de adorar. Eres Alfa y Omega. Empieza a poner a Dios primero. Empieza a ponerlo. Adoramos hoy, Señor. Y dile: Eres digno de adorar. dile, te damos gloria, te damos honra. Te damos toda gloria. ¿Por qué no poner a Dios primero? ¿Por qué no darle a Dios lo mejor? Hoy, Señor, eres digno. Dile, tú eres digno. ¿Por qué no poner a Dios en primer lugar?